Muy buenos días, mi gente, muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva reflexión. Acá estamos, hoy es miércoles, si no me equivoco. Hoy toca piernas, vamos a reventar esas piernas con un nuevo entrenamiento. Lo voy a grabar para Instagram, para el que no me sigue en Instagram. Ahí fran_cabral.oc. El que no me sigue en Instagram, ahí subo mucho de mis entrenamientos, alimentación. Muchas reflexiones, que literalmente reflexiones que le digo acá también le digo ahí, pero acá les explico mucho mejor, pero ahí también una bola de cabeza, las reflexiones que me llegan la tarde, los pensamientos que tengo y cómo he logrado prácticamente pasar de ser alcohólico, de tener un físico mediocre, de tener una mentalidad mediocre, relaciones mediocres, prácticamente ser una vergüenza, literalmente, y no ser ejemplo de ni siquiera de mí mismo, de no tener amor propio, no tener autorrespeto, no tener disciplina, no tener confianza ni autoestima, de ser tímido literalmente, a prácticamente hoy en día poder construir el físico que siempre quise y mejorarlo cada día, tener una mentalidad de mucha disciplina, de mucha confianza, de una autoestima y fe, y lo más importante, de tener a Dios en mi corazón cada día por crear esta relación, mejorar mis relaciones, mejorar mi autoestima, mejorar mi trabajo, mi disciplina en todas las áreas, literalmente. Y acá estamos, mi gente, con una nueva reflexión. Gracias por ver este video desde un principio. Espero que esto le sirva a muchísimas personas y que lo apliquen literalmente. Hoy estamos en Romanos 5:8 y nos dice: pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por Él de la ira de Dios, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados. Antes de que Jesús viniera, prácticamente estábamos en la muerte, literalmente, porque la gente actuaba de mal manera, pensando que, tenían la ley ya de la escritura de otros profetas, por ejemplo, pero la tenían de muy mala manera. Actuaban de muy mala manera y obviamente estaban perdidos. Hacían cultos, idolatría, muchas cosas también que no agradaban a Dios. Entonces, imagínate el amor que tenía Dios, o que tiene Dios por nosotros, que literalmente manda, aunque pequemos, aunque nos destruyamos y destruyamos nuestra relación con Él, manda a su único Hijo, que fue Jesús, a salvarnos, para que nos guíe, para que nos muestre el camino de cómo llegar mucho más fácil a Él, cómo llegar a una vida plena, a una vida llena de paz, a una vida llena de gozo, a una vida llena de sabiduría, a una vida llena de prácticamente abundancia, de prosperidad. Y manda a su único Hijo, a nosotros que éramos literalmente y somos pecadores, totalmente. Nuestra carne es pecaminosa, es decir que ya nacemos pecadores porque vivimos en un mundo dominado por el pecado, pero Dios nos ama tanto que manda a su Hijo para mostrarnos el camino, que entrega la vida de su propio Hijo para demostrarnos su amor. Imagínate ahora que ya fuimos justificados por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo. ¿Cuánto más podemos ser salvados que antes? Literalmente. Antes Dios nos guiaba, después que envió a su Hijo, tenemos una oportunidad mucho más grande de ser salvos, de estar guiados, de encontrar el camino y de llegar mucho más fácil a Dios. ¿Cómo llegamos mucho más fácil a Dios? Con el camino de Jesús. Jesús vino, jugó el jueguito del llamado vida y te mostró cómo superarlo. Te mostró cómo hacer para llegar más a Dios, cómo hacer para vivir una vida llena de gozo, llena de gratitud y con Dios en tu corazón, que es lo más importante. Que ningún problema sea tan fuerte que te destruya, que ninguna adversidad te pueda frenar y que puedas conseguir todo lo que quieras. ¿Cómo? Como vivió Jesús. Jesús vino a mostrar el camino. ¿Y qué nos dice acá? Seremos librados. Mucha gente piensa que solamente con nacer, con solamente estar respirando, ya pueden hacer lo que quieran y van a ser perdonados. Que podés literalmente hacer lo que se te dé la gana en este mundo, lo que quieras, o no, prácticamente no leer la Biblia, no conocer la palabra de Dios y ser libre. Ser libre de la ira de Dios, porque Dios no solo es amor, Dios también es justo y nos da la posibilidad de elegir su camino, el camino de la vida,
eterna o el camino de la perdición, el camino de la muerte, el camino del pecado. Tenemos libre albedrío. ¿Cómo se dice? Albedrío, perdón. Tenemos libre albedrío. Y Dios nos dio esa oportunidad de elegir. Cuando llegó Jesús dice, bueno, ahora tienen para elegir, porque ya les di la oportunidad. Podemos elegir el camino de la vida o el camino del pecado, de la muerte, de la destrucción eterna. ¿Cuál estás eligiendo hoy? ¿Cuál estamos eligiendo hoy? ¿El agradar cada día a Dios o el simplemente vivir como nosotros queremos? Porque hay unas reglas, estas son las reglas. Nosotros sí pensamos que es mejor así, que tenemos buen corazón, pero no pasa nada por tener un buen corazón. Sí, al corazón le tenés que sumar las acciones necesarias para llegar a Dios, para seguir el camino de Jesús. Sí, Jesús tenía un gran corazón, pero no hubiera pasado nada si no ponía las acciones que lo demostraran, que obedecieran a Dios. Porque Dios te da el corazón, te mejora los valores, sí, pero también te da las ideas para que vos pongas en acción. Vos tenés que elegir el camino, vos tenés que caminar, Dios no va a caminar por vos. Entonces nos dice, estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados de la ira de Dios. Seremos, solamente si lo elegimos, no por el simple hecho de vivir en este mundo, ya estamos libres del pecado, como piensa la mayoría. Solamente por ir a la iglesia ya estamos libres, ya estamos bendecidos y hagamos lo que hagamos, comemos, destruyamos nuestro cuerpo, no nos levantemos tarde, no. Y Jesús se levantaba antes que el sol, todos los días literalmente, y ese es el camino para agradar a Dios. El sufrimiento de uno mismo, matar la carne, disciplinarse, para obviamente agradarle a Dios, para que Él te discipline. Dios disciplina a los que ama. Si no estás siendo disciplinado en tu vida, significa que Dios te ama, pero te podría guiar mucho más en tu vida. Quiere que vos te disciplines para que, obviamente, cumplas tu propósito, que Él te puso un propósito acá en el mundo, nos puso a mí, a vos, a cualquier persona en este mundo. Y nos dice, con mayor razón seremos librados por la ira de Dios. La ira de Dios es un Dios justo, no es un Dios que miente. Y esto nunca se equivocó, esto no miente. La ira de Dios es el pecado, es la desobediencia. Vos desobedeces a Dios, vos no querés aprender sobre Dios, y esto no es religión. Dios no te obliga a que aprendas sobre Él, vos elegís el camino. Vos elegís el camino de la destrucción o de la vida. Porque Él creó el mundo. Vos no podés decirle las reglas al que creó el mundo, al creador. Si vos pensás que creaste todo esto, lo que ves, pero ¿quién te puso las ideas? El hombre creó todo, pero ¿quién le puso la idea a ese hombre para que creara esto, para que creara una casa, para que inventara una computadora, para que inventara un ladrillo, para que inventara un celular? ¿Quién le puso esas ideas al hombre? Obviamente una inteligencia mucho superior, una inteligencia infinita, una inteligencia muy elevada, como Dios, ¿me entendés? Entonces nosotros podemos elegir ser salvos o ser prácticamente estar perdidos en la vida. Elegís el camino de Dios, que es aprender y vivir la palabra, no solamente leerla ni aprenderla, sino vivirla cada día con acciones que agradan a Dios. Eso es la reflexión de hoy, literalmente, que es una locura, mi gente. Pero Dios nos ama, literalmente, está esperando ahí, no importa lo que hicimos en nuestro pasado, no importa lo que hemos hecho, Dios está esperando que nos arrepintamos y tomemos acciones diferentes, tomemos pensamientos diferentes para, obviamente, agradarle más. Nosotros tuvimos acciones muchas veces que no le agradaron, por ejemplo, y aún así nos amó y nos tuvo paciencia para que tomemos decisiones diferentes y pensamientos diferentes. Nuestro camino se fue guiando mucho más al de Él. Pero vos tenés que tomar la decisión de dejar la mediocridad, dejar el camino de la oscuridad, el camino de la perdición, para obviamente aprender y guiarte mucho más de su palabra. Esto no es religión, Dios no te obliga, vos decidís si querés o no querés. Te dio el libre albedrío. Así de fácil. Una otra reflexión que tuvimos hoy. Mucho más valor en Instagram, fran.wn_cabral.oc. También si necesitas más ayuda uno a uno, si necesitas ayuda, tengo mi asesoría personalizada, de la que mejoramos prácticamente la base fundamental, que es el cuerpo, que es lo principal para agradar mucho más a Dios, ser disciplinados,
físicamente, nos llevará a ser disciplinados mentalmente y después disciplinar todas nuestras áreas, literalmente, de la vida cada día más. Y es un trabajo constante, no es un día así y ya está, pero es un trabajo constante en el que nos vamos elevando personalmente, espiritualmente y mentalmente. Gente, gracias por ver el video, gracias por el trabajo, nos vamos a entrenar piernas, a romper esas piernas. Ahí en Instagram, mi entrenamiento. El que no sigue en Instagram, vaya que hay mucho valor y va a empezar a crecer. Let's go.